Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, aquí estamos en nuestro momento estelar, el momento de la entrevista que en el día de hoy hemos invitado a una persona que en otras ocasiones ha tenido la gentileza y la tiene como la tiene hoy de acompañarnos para analizar, ¿verdad? Para hacer las correspondientes reflexiones de los principales temas de esta semana. Que dicho sea de paso, por cierto, nuestro analista financiero nos ha dejado la pista caliente porque ha hecho un análisis, un asunto que nosotros no podemos sustraernos de tratarlo con el invitado de hoy, que es el politólogo David Lahoz. Muy buenos días, ¿cómo se siente? Buen día, muy bien, muy Gracias por haber venido de nuevo. Gracias a usted por invitarme. Para nosotros es un placer y la verdad es que estamos muy agradecidos de que tempere la invitación de nuestra producción para analizar estos temas que, dicho sea de paso, cada vez están más álgidos porque la política ya está, como se dice, en su clima. Ya estamos prácticamente a menos de un mes del primer proceso de votación de estas elecciones de este año 2020. Antes de ello, sin embargo, licenciado, a mí me gustaría, usted que ha estado aquí en el estudio y ha observado el análisis hecho por el economista Tony Morel a propósito de este asunto de Punta Catalina, la planta esta que de acuerdo a como se ha estado señalando en los últimos días en todos los medios de comunicación, bueno, pues ha costado su construcción una gran cantidad de dinero, mucho dinero, y se sabe ya que hay aprestos de parte del gobierno, ya están en proceso los preparativos para venderla. La acaban de hacer y ya todavía no está en funcionamiento completo y ya se va a vender. Y hay sectores que dicen que eso va a representar un costo muy alto para la población, porque es la población la que va a pagar, la que va a cargar sobre su costilla, sobre sus hombros, todos esos costos de que habló el licenciado Tony Morel, porque es una planta que inicialmente se habló de un promedio de 195 millones de dólares promedio, a pesar de que se aduce que ese tipo de plantas no tenía ese costo, porque en otros lugares se han hecho por mucho menos dinero que eso. Y esta ha costado como tres veces lo que costaría y ha costado en otro lugar. Pero ni modo, por encima de eso hubo otros costos que se han cargado sobre esta planta. Y ahora se va a vender más. Se va a vender al sector privado y que esa situación va a ser, en lugar de lo que se había dicho, señalan los sectores de oposición, en lugar de lo que se había dicho, la panacea para la problemática de los apagones en el país, todo lo contrario. A mí me gustaría, y con esa capacidad que tienen ustedes los politólogos, lo observemos desde la óptica en que ahora nos encontramos, un tiempo político en que este asunto se está manejando. ¿Cuál es su opinión? Fíjese, desde la óptica constitucional, este tema deja mucho que decir de nuestros líderes, porque cuando en el año 1997 se promulgó la ley de capitalización de empresas públicas, lo que se dijo a la nación fue que mediante ese proceso el consumidor tendría energía más barata y de mayor calidad. Es decir, no habrían los famosos apagones. Luego, cuando vino al gobierno Hipólito Mejía, quien había dicho en campaña que estaba en desacuerdo con ese tipo de política, vimos que la CDE del 97, que fue vendida en $1, el señor Hipólito Mejía debió recomprarla en parte por unos 700 millones de dólares. Con la agravante de que compró los huesos y el sector privado se quedó con el filete del negocio. Es decir, usted me está diciendo, con la CDE se hizo una especie de venta simbólica. Bien. Pero se compró bien real. No, se estafó al pueblo dominicano con la política neoliberal de supuesta privatización, que no es privatización nada.
Es una manera de sustraer patrimonio público y pasarlo al sector privado. Entonces, ahora estamos ante una segunda versión de esa primera versión, de una capitalización que no prende en República Dominicana, o una capitalización que es para defalcar el Estado dominicano. Porque después de la inversión pública, y si vemos la manera como el presidente Danilo promovió esa planta como que era la solución a todos los problemas que teníamos en el sector energético, y lo que se está diciendo ahora, no se puede hablar más que de estafa y de defalco. El Código Penal está ahí clarito. En los momentos en que asume el poder Danilo Medina, de lo que se estaba hablando era de revocar, de anular por lesivo al país una serie de contratos onerosos que tenía la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales con el sector privado. Entonces Danilo vino con ese discurso nuevo de una nueva planta y este tipo de cosas, y se olvidó el tema de los contratos. Ese tema no es de interés para el sector privado, y los propios partidos políticos dominicanos y la opinión pública se olvidaron de los contratos. Nadie habla de contratos, nadie habla de la generación, pero esos contratos, entre otras cosas, contemplaban que era el sector privado mismo quien debía realizar la inversión. Por eso cuando Danilo planteó eso, sí se dijo, pero bueno, pero no se dijo que ya el Estado se salía del negocio y que lo que fuese inversión lo iba a hacer el sector privado. Como las redes y ese tipo de cosas, Sí, que había que renovarlas. Se fragmentó la CDE en una serie de empresas eléctricas estatales y fueron pasadas al sector privado, pero luego de que tuvieron al sector privado, entonces la devolvieron al sector público. Entonces, ¿de qué privatización estamos hablando y quién es el responsable de esa estafa, de ese desfalco al pueblo dominicano? Entonces ahora estamos ante un nuevo propósito que persigue el mismo fin. Es decir, hay una inversión pública y están buscando artimañas legales para pasar ese patrimonio público al sector privado. La nación debería observar qué está pasando y buscar por lo menos coherencia entre nuestros hombres públicos, porque en verdad es una manera de burlarse prácticamente del pueblo. ¿Qué entendemos nosotros que se debió hacer en el 97, en el 2001 con Hipólito, y qué se debe hacer ahora? La Constitución de 2010 habla de que los temas trascendentes del país tienen que ser objeto de referéndum o de un plebiscito donde la nación sea la que diga qué es lo que quiere. ¿Sí o no? Si está de acuerdo con una fórmula o con otra, pero eso de que tengamos líderes antidemocráticos, porque eso es lo que son, líderes antidemocráticos, que se abroguen derechos ciudadanos de ese tipo y jueguen con el patrimonio público, eso ya debe de terminar entre nosotros. El país no resiste que se siga con ese juego, porque es un juego peligroso, porque al final lo que hace es que el modelo democrático se desacredita. La gente termina no creyendo en esto porque lo que ve es simplemente estafa. Entiendo que lo que se vaya a hacer debe de ser sometido a escrutinio público, que haya un debate nacional sobre el tema y luego que sea la población, después de estar debidamente edificada, no que la sorprendan tampoco con un plebiscito, un referéndum, un relámpago, no. Después de estar debidamente edificada sobre lo que ha pasado ahí, porque es un proyecto muy controvertido, que se ha dicho muchas cosas, pero que hay una inversión que por su trascendencia no puede estar en manos de 3 o 4. Por ejemplo, ahorita decía el economista que solamente en asesoría legal hay 26 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de que parece ser que hay alguien que está jugando con el dinero público. Usted, el licenciado David Laos,
está planteándole al pueblo dominicano que para lo que debe hacer el gobierno en el asunto de Punta Catalina es un plebiscito para decidir si la población está o no de acuerdo con que se venda Punta Catalina. Eso. No debe venderse Punta Catalina sin hacer ese plebiscito o ese referendo para saber si la población ahora quiere venderla. Que no puede ser una decisión que esté en manos de un grupito que viene y le dijo al presidente, ahora la vamos a vender. Así es. Entonces, si no, ese plebiscito, eso es lo que usted plantea, que es imprescindible irse a un plebiscito primero. Sí, ese es nuestro planteamiento, porque incluso la Constitución plantea que el Consejo Económico y Social, que es un órgano de consulta que prevé la Constitución para estos casos, opine. Pero ya el Consejo Económico y Social en su momento opinó y se nombró una comisión para evaluar si eso se estaba haciendo bien o mal, y desgraciadamente esa comisión y ese trabajo que hizo no quedó bien, y prácticamente ese consejo se desnaturalizó o se ha convertido en un nati muerto, porque ahí mismo lo mataron. Entonces, ante esta nueva situación, es obvio que no puede ser un mecanismo que goce de la confianza pública suficiente para opinarlo. Tiene que hacerlo el pueblo mismo. Amén. Es obvio que estamos conversando con una persona muy ducha en estos menesteres de asuntos públicos. Se trata del licenciado David Lahoz, y que, como hemos dicho, politólogo, bueno, pues tienes un amplio concepto de cómo han de manejarse las cosas en estos días. En democracia. En democracia. Si tenemos democracia, si realmente creemos en democracia. Porque no está vertiendo hasta ahora, de acuerdo a su propia palabra, ninguna opinión porque él la quiere vertir, sino porque lo primero que hace es empuñar lo que son las leyes, la Constitución y las leyes, para decir esto es así, por tanto debe ser así. Eso es lo que usted nos ha planteado aquí. Así es. Es decir, no es una opinión que a mí se me ocurre decir, hay que hacer un referéndum para poder vender a Punta Catalina porque yo quiero. No, es que la Constitución así lo establece. La Constitución dice que el que manda es el pueblo, que el Exactamente. soberano es el pueblo. A Sí. alguna gente en Palacio se piensa que son ellos, pero no, lo que la Constitución dice es que el soberano es el pueblo. Bien. Artículo 2. De la Constitución de la República. En otro aspecto directo, a propósito de lo que es el proceso de votación de las elecciones municipales, que ya son en menos de 30 días, y estos aspectos que vienen denunciándose de que hay algunos sectores que no están siguiendo correctamente lo que son las leyes a propósito de el uso de recursos del Estado o de el manejarse unos con favoritismos frente a otros. Usted, que es un politólogo, que es un hombre que estudia la situación política de nuestro país, ¿cómo usted está viendo que se han estado realizando las cosas? ¿Entiende usted que realmente, como dice la oposición, hay montada el sector pro gobierno sobre lo que están en la oposición en ese sentido de beneficiarse de una serie de cosas? ¿Cuál es su opinión? Fíjese, muy buena pregunta. Y mi opinión es que veo el proceso con mucha pena, de manera lamentable. En primer lugar, porque la nación tiene una deuda moral con el fundador de la República, Juan Pablo Duarte, quien entendía que el municipio era la puerta de entrada de la democracia a la República. Así es. Que la democracia comienza por el municipio. Él entendía que en cada unidad, lo que para los griegos era la ciudad-estado, en cada unidad de este tipo de gobierno local está la gran posibilidad de que la democracia sea entendida y practicada por todos. Así es. Duarte era ñoño con eso. Eso implica que este proceso debería ser una fiesta democrática para que emerjan nuevos liderazgos y para que la nación sepa que están apareciendo nuevos líderes, para que esos nuevos líderes sean promovidos. Habiendo salido del arrastre, yo soy partidario de que sigan siendo procesos separados de lo congresual y de lo nacional. Eso es excelente. Ahora, cuando hablamos de esos principios y de esos objetivos que tenía el padre de la patria y que lo tiene la Constitución y lo tienen las leyes nacionales, parece que en la Junta Central Electoral no se han enterado de eso. Habría que, no sé si este programa sea una vía adecuada, esperamos que sí,
para que ellos se empoderen debidamente y sepan qué es lo que tienen entre manos, porque se nota hasta en el lenguaje, en el léxico que están usando, que hay una falta de dominio del tema que tienen bajo su responsabilidad. Y es muy lamentable que los actores que están llamados a construir la democracia nacional cometan errores tan elementales como lo de ignorar los principios y los valores que están en juego en este proceso de febrero y que serán el primer peldaño, el primer escalón hacia el proceso de mayo y casi con seguridad al de junio. Entonces, el tema aquí siempre se ha visto. Un pueblo cívico que vota bien, que se levanta temprano a votar, pero que luego regresa con el sabor amargo de la desorganización, del mal montaje del proceso de votación entre otras y de cosas. conteo. Entre otras conteo. Entonces, ahí el primer elemento que llama a preocupación es que cuando se habla de algún tipo de control, el control es para la oposición, pero se pretende controlar la oposición mientras se tiene un uso rampante de dineros públicos y de manejo de sectores que no es ese el rol que deben de jugar en el proceso. Por ejemplo, aquí hay una campaña anticipada de mayo, pero no un proceso electoral pro democracia municipal como lo entendía Juan Pablo Duarte. Entonces, sí, eso hay que delimitarlo y tiene que haber un discurso y una organización que permita deslindar una cosa de otra. ¿Y a quién le corresponde? A la Junta. Y nosotros no podemos decir que estamos viendo que se estén encaminando las cosas de esa manera, lamentablemente. Lamentablemente. Vamos a tener que hacer una ligera pausa y al regreso vamos a continuar analizando esta situación porque usted dijo algo que a mí me gustaría que nos explicara cuál es su parecer, si real y efectivamente esto de que está parcializado, cómo lo podemos advertir para que la gente común entienda lo que usted nos dice de que real y efectivamente, bueno, la oposición no, pero hay un sector que sí se está beneficiando. Vamos a la pausa y regresamos en un momentito nada más. No se mueva de ahí. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. A veces uno no entiende por qué recuerda tanto al profesor Bosch cuando estaba hablando de política. Porque Bosch siempre dijo, por ejemplo, cuando quisieron que él permitiera que un empresario fuera el candidato a vice de él, etcétera, etcétera. Los empresarios tienen que estar en sus empresas. La política es para los políticos. Entonces yo entiendo que cuando vamos a hablar de política debemos invitar a un politólogo, a una persona que se ha preocupado por estudiar lo que son los eventos políticos y además de dónde vienen y para dónde van. Yo digo esto porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos, a propósito de el actual proceso electoral en que estamos, una institución que había sido llamada, una institución internacional que había sido evocada para que real y efectivamente pues viniera a República Dominicana a ayudar, a coadyuvar a que las dificultades que se habían presentado en octubre, el 6 de octubre, bueno, pues lo clarificara. Entre otras cosas, las auditorías a estos equipos que se habían utilizado. Y ya eso está, que yo aspiro a que genere algún tipo de tranquilidad en algunos sectores políticos que así lo demandaban. Y a mí me gustaría conocer cuál es el parecer de una persona como el licenciado David Lahoz a propósito de esa decisión de este organismo internacional de venir y ofertar el escrutinio a esos equipos para que las votaciones y demás cuestiones electorales queden supeditadas y queden certificadas en esos equipos ahora como lo establezca ese organismo. ¿Cuál es su parecer? Todo lo que contribuye a la transparencia del proceso es saludable. Está esa propuesta, está la propuesta de una embajada que dice que incluso pagaría para que se
diafanicen los equipos y el proceso todos a seguir. Pero nosotros insistimos en que si las instituciones confunden sus roles, el rol institucional, el rol de fortalecimiento de la democracia, eso tampoco sirve de nada, porque si el mecanismo, la manera como se contrata y se le da participación a esos entes extranjeros no es el adecuado, el resultado también será un vicio o la gente no lo entenderá debidamente. Entonces eso también debe ser sometido a un debate y a un debido proceso constitucional en el que todo el mundo quede clarito de qué es lo que se está haciendo para que no haya sorpresas, porque esas sorpresas son las que crean incertidumbre. Los traumas. Fíjese una cosa, la Junta no entiende cuál es su rol, pero los partidos políticos también. Entonces se podría decir, técnicamente hablando, que en el momento presente en República Dominicana no hay partidos políticos. Aquí hay estructuras que corresponden a una noción previa a la existencia de los partidos políticos modernos. Aquí hay facciones que luchan por tener el control de los recursos públicos, de los recursos del Estado, de los recursos del pueblo dominicano. Y esas facciones entonces tratan de apropiarse del patrimonio público. Pero nadie está trabajando la parte institucional, ni los están haciendo los órganos públicos, en este caso la Junta Central Electoral, ni los están haciendo los partidos políticos. Porque los partidos políticos lo que están es luchando por el botín. Y particularmente el partido que está en el gobierno lo que está haciendo es sirviéndose del botín porque tiene el control del Estado y lo está controlando y lo está poniendo al servicio, no al servicio de la nación, no al servicio de la patria, no al servicio de la democracia, no al servicio de la institucionalidad, no al servicio de la Constitución. Entonces, es ahí donde tenemos, o sea, estamos usando lenguaje completamente inadecuado y observando que ninguno de los actores, ni los públicos ni los privados, están entendiendo qué es lo que tenemos en juego. Por ejemplo, la noticia que usted presentaba hablaba de que el CONEP, de que Finjus respaldan a la Junta, pero es que esto no es un asunto de un respaldo incondicional. Es que esto es un asunto de ver si la evaluación, si el desempeño de esa Junta está a la altura de la Constitución y de los objetivos programáticos que esa Constitución ha puesto en manos de estos señores. Cuando se hace ese ejercicio, encontramos serias debilidades. Yeah. Y entonces, ¿la democracia para cuándo? ¿La Constitución para cuándo? Las leyes, sí. ¿La institucionalidad para cuándo? Entonces, es ese desfase en el discurso donde, al parecer, como usted bien dice, está haciendo falta una ingeniería politológica que pueda decirle a estos señores qué es lo que tienen entre manos, porque ellos parecen artesanos de administración del botín de facciones políticas, no con el objeto que la Constitución dice que tienen, el rol que tienen los partidos políticos ahora, que es coadyuvar esfuerzos para consolidar la democracia. Eso no se percibe. Yeah. Y esa es nuestra inquietud, de que se debe trabajar más el plano institucional, el plano etiológico. Usted citaba a Bosch, que Bosch siempre ponía la patria, los valores morales, los principios morales, por encima de cualquier conveniencia personal. Ahora se ha invertido, ahora cada facción está buscando lo suyo. Los beneficios de la República, del país. Déjeme referir esta situación. Como hemos visto, ahí ya estamos pasando prácticamente a la etapa final de todo este proceso. Y comienzan las encuestas, comienzan a procurarse las definiciones de cuál es la real situación de la sociedad, la real opinión de la sociedad con respecto a quienes aspiran a dirigir esta sociedad. Y surgen encuestas, surgen opiniones, etcétera, etcétera. Y se ha planteado, y usted conoce, y quienes nos están mirando también conocen lo que se ha planteado de cómo están las cosas. A mí me gustaría conocer la opinión. Usted, como profesional de la materia, no un profesional de la materia porque aspire dentro del marco de ese evento beneficiarse de manera particular en la materia, sino en lo profesional, con lo que es y debe ser su opinión, su parecer al respecto y aportar desde ese mismo punto de vista. Y yo le pregunto a usted, licenciado,
¿Cómo ve usted estas posiciones de las encuestas con respecto a la ubicación de cada uno de los candidatos? Hay 3 bloques, aquí hay 3 bloques. Está el PRM por un lado, está el Leonel Fernández por otro y está el grupo del PLD por otro. ¿Cómo usted ve las cosas a propósito de lo que la están planteando las encuestas? ¿Se identifica usted con esa posición o tiene una idea diferente? Creo Se la que puse caliente ahí. su pregunta nos pone a llover sobre mojado. Bueno. Porque yo le haría una pregunta a usted. ¿Usted conoce la reglamentación que ha hecho la Junta Central Electoral para que esas empresas privadas presenten resultados a la opinión pública? Verdaderamente que no, pero creo que hay Entonces, esa es parte del problema. Es decir, no tenemos reglas de juego claras que provengan del órgano oficial competente para poner esas reglas. Entonces, en materia de encuesta hay un verdadero desorden. Hay un desfase ahí. Hay un desorden porque cada quien dice Lo que le place. en función de sus intereses lo que le place. ya. Y eso son mecanismos científicos que técnicamente yo tengo mi desacuerdo con la llamada evaluación numérica, que es lo que se hace, porque reduce mucho la ciencia política y la democracia a números. Y yo entiendo que la ciencia política y que la democracia es algo más que número. Es una herramienta que psicosocial. es útil, sí, pero aquí se ha querido darle un carácter sacro a esa postura. Y nosotros estamos en desacuerdo con que las encuestas sean las que traten de dirigir la voluntad popular. Entendemos que eso no debe ser así. Y la Junta ahí también le está fallando a la nación. Bueno, pues vamos a procurar a ver si la Junta ¿cómo se dice? Regula. Se encausa. Y regula. Y regula. Para que tengamos confianza en ese mecanismo. En eso, como quiere la gente, ¿verdad? Sí. Señores, pues muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Vamos a recordarle que este espacio, gracias al licenciado David Lahoz, este espacio se produce cada sábado a partir de las 12 del mediodía. El próximo sábado estaremos nueva vez aquí en otro espacio similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.